11:18, seguimos aquí en el fin de la metáfora y estamos en comunicación con Alejandro Vanoli, titular del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo está, Vanoli? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué logramos haciendo en este casi mediodía de domingo? Preparándome el desayuno. Muy bien. ¿Qué va a desayunar, Vanoli, ya que nos metemos en su vida? ¿Qué voy a desayunar? No, clásico, café con leche, tostadas y para hacer fin de semana un poco de manteca en lugar de queso crema light. El permitido, para ponerle un poquito más de sabor al fin de semana, digamos, como previa de un asado. Bueno. Hoy todo. Hoy vamos por todo. Está muy bien que siga, que así sea. Le hago una consulta a Vanoli, porque hoy la tapa de Tiempo remite a una entrevista a Kicillof, en la que él habla sobre esta posibilidad, y es lo que le pregunto, si existe la posibilidad de que el juez Griesa finalmente termine bloqueando el cobro del Bonar 2024. ¿Existe esa posibilidad? Sería absurdo, pero bueno, de todas maneras, los tenedores de Bonar 2024 pueden cobrar acá, porque ¿qué es lo que pasa? Más allá de la absurda de toda la situación, el Bonar 24 es un bono emitido en la Argentina, con ley de la Argentina, que se paga en la Argentina, y una vez que se paga en la Argentina, si son inversores del exterior, se lo pueden transferir libremente, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que no puedan recibir el servicio de sus bonos. Manoli, ¿qué tal? Iván Yagroski lo saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bueno, si yo lo fuera a chicanear, le diría, si Macri llega a ser presidente, usted tendría que cambiar de trabajo, por lo que dijo el titular el jefe en realidad político del PRO. Dijo, espero que Vanoli tenga la dignidad de renunciar al Banco Central. ¿Cuál es la respuesta de usted? Y después le pregunto por las declaraciones de Macri en el CICIP. Sí, bueno, me ameritan dos reflexiones sobre esto, ¿no? Creo que se cayó el velo, ¿no? O sea, realmente toda esta estrategia comunicacional que se había armado para de alguna manera defender tardíamente las políticas que se hicieron estos años, me parece que de cara al Círculo Rojo se cayó el velo, ¿no? Y yo creo que más hay dos cuestiones importantes, yo no quiero entrar en lo personal, ¿no? Que son, en primer lugar, toda esta cuestión del respeto a las instituciones republicanas y todo eso, o la defensa, por ejemplo, que se hizo de Redrado en su momento por parte de Macri, demostró que es una virtual hipocresía. Y en realidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué hablan de sacarme a mí? Porque claramente lo que quieren es cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, quieren volver al Banco Central de los 90, de un Banco Central que no se preocupe por el mandato múltiple de empleo, crecimiento con inclusión, que no controle a los bancos, que no fije las tasas de interés máximas, que no oriente el crédito, que no le dé el necesario adelanto de financiamiento al Tesoro para hacer las políticas sociales. Es decir, creo que esto es lo relevante. Y en segundo lugar, y yo diría también muy preocupante, pero que aclara, me parece que la virtud de todo esto es que tuvo el hecho de que veamos claramente cuál es el verdadero proyecto del PRO y de Macri, que es la cría, para los que ya tienen algunos años, de Alzogaray, de Cavallo, o sea, la derecha histórica de la Argentina en sus distintas vertientes, que es el hecho de que propuso eliminar todas las restricciones cambiarias, hacer una flotación absoluta del peso al dólar como no existe en ningún lugar del mundo, y bueno, si ustedes quieren podemos ampliar las consecuencias de lo que todo eso implicaría para la Argentina, que creo que es lo verdaderamente importante, y que, bueno, salimos de esos consejos de Urban Barba de no debatir, de no proponer. O sea, Macri tiene una propuesta y, bueno, si les parece podemos ampliarla. Sí, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción dijo Mauricio Macri concretamente varias cosas, ¿no? En el Salón Versalles, pero una de las declaraciones que más ruido trajo fue que el mercado tenía que fijar el precio del dólar, y no es lo que está ocurriendo ahora, digamos. ¿Qué implicaciones traería esto?
¿Y por qué uno puede suponer que está en contra del Frente para la Victoria de este tipo de aseveraciones? Bueno, yo diría básicamente podríamos decir que hay tres formas de manejar el tipo de cambio, ¿no? Uno es un tipo de cambio fijo, como era la convertibilidad, por ejemplo, o el plan austral, que se trataba de que el tipo de cambio no se modifique. Y bueno, esto es una estrategia muy difícil porque supone que las cosas no varían en el país y en el mundo y generalmente en algún momento hay que variarlo, ¿no? Pero sirve en el corto plazo para anclar las variables. Lo otro es lo que se hizo en estos años, que es una flotación administrada, es decir, tratar de administrar el tipo de cambio para cumplir distintas alternativas, ¿no? Para tener estabilidad, pero también para promover el desarrollo. La otra, la de Macri, en su versión extrema, que es la flotación libre, básicamente se aplica en muy pocos países del mundo, y eso básicamente lo que implicaría de aplicarse el 10 de diciembre, como él está sosteniendo, digamos, en el actual contexto internacional, implicaría, por supuesto, en el marco de una apertura total de la cuenta capital, implicaría una maxi devaluación, sí. Y implicaría inflación, implicaría caída del salario real, es decir, básicamente implicaría hiperinflación y recesión, porque aún que quisiera cerrar un acuerdo con los buitres rápidamente, es un acuerdo que llevaría tiempo, y si lo hace rápido, quiere decir que sería coherente con lo que dijo en su momento, que la única forma que sería pagar al contado, y si paga al contado, sin quita, obviamente estaría reforzando esta crisis de hiperinflación y de recesión. Vanoli, le leo algo, es una trivia esto, y usted me adivina quién lo dijo. El próximo gobierno tendrá que haber algún movimiento del tipo de cambio porque quien asuma se va a encontrar con una bomba de tiempo y que en el mercado cambiario no hay gradualismo. La distinción entre gradualismo y shock está mal. ¿Quién cree que lo dijo? ¿O de qué espacio? Para hacerse creo que han sido declaraciones de Blecher. Exactamente, asesor de Daniel Osvaldo Scioli. ¿Qué representa esto? Digo, porque cuando uno quiere entender el pensamiento de Scioli, nos decía el jefe de gabinete del gobernador, tiene que escuchar a Daniel Scioli. Ahora, el asesor económico, Mario Blecher, dice esto, el policía malo. El policía bueno, que parece ser Miguel Bain, habla de una Macri devaluación. ¿Hay chances de que no se devalúe el año que viene si el gobierno sigue siendo del mismo signo político? Yo creo que hay que seguir en el próximo gobierno con las políticas en sus grandes trazos que se han desarrollado en estos años y que han permitido resultados muy importantes. Obviamente cambian los contextos globales, hay cosas que siempre hay que ajustar hacia adelante, pero me parece que una de las lecciones fundamentales que hemos tenido es esta, que los saltos al vacío, las políticas de shock que le gustan a algunos economistas, siempre tienen resultados desastrosos, y también hay que decirlo, y de alguna manera creo que el gobierno ha hecho autocrítica, por ejemplo, de lo que fue enero del 2014, o sea, cuando se ensayó una salida similar, cuando el mercado llevó el tipo de cambio de 6 a 8, ¿qué es lo que pasó? Pasó lo que describía recién, o sea, un salto inflacionario, y bueno, el gobierno nacional tuvo que, introducir precios cuidados y tomar toda una serie de políticas compensatorias, y a partir de eso, evitar caer en una devaluación. Así que yo creo que de lo que se trata es de seguir con políticas de crecimiento y eventualmente, porque sin duda por la crisis global hay algunas economías regionales que tienen algunos problemas de competitividad, es usar instrumentos distintos a la devaluación, por ejemplo, el crédito a tasa subsidiada, por ejemplo, mejorar cuestiones que hacen a la logística, por ejemplo, usar instrumentos fiscales, porque la economía argentina, y esto se sabe desde una visión estructural desde hace más de 40 años, cada sector tiene productividades diferentes, entonces hay que tener tipos de cambio efectivos distintos
no puede tener el mismo tipo de cambio la soja que las economías regionales, que la industria para sus importaciones. Entonces, me parece que hay que ir administrando con instrumentos, como se ha venido haciendo, para poder tener una política productivista, pero por otro lado evitar situaciones, porque la Argentina, a diferencia de otros países donde la devaluación es una opción para mejorar la competitividad, en la Argentina, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los industriales, qué hacen los empresarios cuando se modifica el tipo de cambio? Aumentan paralelamente sus precios, Claro. salvo, ustedes me podrían decir, y me adelanto, el 2002, donde estábamos con un desempleo del 24%. Entonces, bueno, ahí no hay margen, pero si no, los formadores de precios, ¿qué es lo que hacen? Aumentan los precios como aumentó la devaluación. Entonces, bueno, hay que buscar otros instrumentos que permitan trabajar en la competitividad sin volver a la de siempre, que es hacer que el salario sea la variable de ajuste. Banoli, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. Esta semana nos desayunamos entre martes y miércoles la devaluación del yuan por parte del Banco Popular de China, ¿sí? Y uno, cuando buscaba en la cronología, lo primero que fue a buscar es noticias vinculadas al swap que hicimos con justamente la República Popular China. Y la pregunta que nos surge es, ¿esto afecta el nivel de reservas que tenemos, la devaluación, o no? A ver, todos los días las distintas monedas, y el yuan es una participación menor de las reservas, se aprecia o se deprecia. Lo cierto es que el yuan ha tenido una depreciación de alrededor del 5%, pero hay que decir que el yuan es la moneda que menos se había devaluado en todos estos años, porque tenía un tipo de cambio fijo respecto al dólar. Los chinos han dicho claramente que hasta aquí llegó la devaluación y ya el día viernes incluso el yuan volvió a apreciarse, con lo cual esto creo que hay que tomarlo como una pequeña corrección, ya que era la única moneda que, a diferencia de todas las demás, no había ajustado. En lo que hace al Banco Central específicamente, lo que le quiero decir es que el impacto es neutro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que contablemente el activo que tiene el Banco Central y las reservas, si el yuan se deprecia, cae medido en dólares, lo cierto es que también la Argentina y el Banco Central tiene deuda en yuanes, y esa deuda en yuanes también, medida en términos de dólares, cae, con lo cual patrimonialmente, que es la diferencia entre el activo que cae un poco y la deuda que cae un poco, queda neutra, queda sin variación. Y lo que tiene que ver también con lo que pasó en Brasil, donde también se anunció una devaluación. El hecho de que China, hace unos meses Rusia y ahora Brasil, habla de una situación con los BRICS en particular, y en eso también, ¿cuánto repercute lo de Brasil en la Argentina? Bueno, creo que todo tiene que ver con los mercados emergentes, están sufriendo las consecuencias de una apreciación del dólar que se ve reforzada por estas perspectivas que ha adelantado la Reserva Federal de Estados Unidos de subir la tasa de interés, que hay que ver cuándo la concreta. Creo que precisamente la crisis internacional, la caída de los commodities está golpeando fuerte a estos países y a los mercados emergentes en general, y particularmente a aquellos, y creo que esto es una lección para Argentina en el futuro, que más están expuestos a endeudarse en el exterior, ¿no? O sea, lo cual nuevamente pone en alerta los riesgos de volver a políticas de endeudamiento nosotros las conocemos y que ahora países que eran sindicados como ejemplos, hasta no hace mucho, están sufriendo las consecuencias de estar expuestos a los vaivenes del ciclo financiero internacional de los capitales especulativos. En lo que respecta a Brasil, bueno, realmente la recesión de Brasil no es nada buena para nosotros. Creo que esto ha sido uno de los factores que ha golpeado a muchos sectores productivos en la Argentina, y acá hay que destacar, ¿no?, el tema de las políticas anticíclicas que ha llevado a cabo este gobierno, porque ha permitido la recuperación del crecimiento en este entorno internacional tan complicado. Y de hecho uno puede ver claramente que hay sectores que son los que están vinculados con el mercado
mercado interno que se han recuperado muy fuerte y aquellos sectores donde hay problemas en las economías regionales, o por ejemplo en el sector automotriz, tiene que ver básicamente con esta menor demanda de Brasil. Esperemos que Brasil pueda encontrar el camino de recuperar políticas de crecimiento, porque bueno, esto va a ser bueno para la Argentina, claramente esto nos afecta el sector externo y algunos sectores, bueno, que puedan retomar el camino del crecimiento y desarrollo, no solamente desde una perspectiva de corto plazo, cambiaria, o de vender más o de vender menos. Creo que es importante desde el punto de vista geopolítico, yo diría de mediano plazo, de que Brasil pueda salir rápidamente de las políticas de ajuste e ir hacia un proceso de crecimiento que lo fortalezca y que permita una sur más fuerte de cara a enfrentar todos los retos que tiene la economía mundial en este tiempo. Vanoli, la semana previa a la contienda electoral, uno vio cómo el dólar ilegal o blue, o como se llame, inició un rally de alguna manera ascendente, es decir, volvió a los medios y también se apreció en ese mercado chico, pero se apreció al fin. Y uno cuando ve que se vienen las elecciones de octubre, piensa que ese tema vuelve a aparecer constantemente. ¿Con qué análisis haces de estas apariciones del tema nuevamente en agenda? Si tiene que ver con lo de Brasil o si es algo meramente electoral. Bueno, hay siempre factores objetivos, creo que los hemos descrito, pero creo que a ver, el mercado ilegal es por definición, no un mercado puro, pero es un mercado chico y cada vez más chico, ¿no? Que hasta los propios medios del establishment dicen que como producto de las iniciativas del Banco Central, de todas las medidas de fiscalización y control, cada vez se hace más chico y atomizado, con lo cual es poco representativo. Yo miraría para ver un poco la situación cambiaria otros mercados, por ejemplo, lo que se llama el contado con liquidación, que es el precio de tener activos en dólares a través de la bolsa, que está controlado, o por ejemplo los valores de los mercados de futuros, que también están estables, pero claro, obviamente creo que algunos desean, ¿no?, títulos catástrofes, y entonces bueno, este mercado donde se juntan 5 o 6 runflas y ponen un precio, es muy funcional de cara a las elecciones. ¿Quién puede comprobar cómo se forma este precio? ¿Quién lo maneja? O sea, claramente se trata de tener un título, subirlo a una web, amplificarlo a través de los medios y tratar de crear en la población incertidumbre, que se reactiven los viejos temores de cara a las elecciones. Es una maniobra muy clara y muy burda, pero bueno, nuevamente también para reforzar esto que estoy diciendo, creo que hay que decir, por ejemplo, cómo están creciendo a más del 40% los plazos fijos en pesos, cómo están creciendo los plazos fijos en dólares, cómo está creciendo el crédito, cómo baja la inflación. Entonces me parece que uno, para juzgar si realmente lo que se dice respecto al dólar ilegal tiene sentido o no, me parece que hay que verlo a la luz del conjunto de las variables, ¿no? Porque si uno tuviera depósitos cayendo, o una gran presión en el mercado de futuros, o una caída en el crédito, uno se preocuparía, o uno miraría que eso puede ser un termómetro de una realidad objetiva. Pero lo cierto es que sin negar los problemas derivados de la crisis internacional, lo cierto es que lo que ocurre con el dólar ilegal no es representativo de lo que pasa en el conjunto de la economía, ni siquiera de las finanzas, donde por otro lado uno puede escuchar también a decenas y cientos de inversores que quieren invertir en la Argentina, que lo están viendo como una oportunidad, y que saben, bueno, que hay que soportar estos tiempos donde el círculo rojo quiere o forzar las elecciones, o forzar que gane el candidato cría de Alzogaray, de Martínez de Oz y de Cavallo, o si no, lo que pretende, digamos, como plan B, es tratar de condicionar a un gobierno popular, tratar de llevarlo hacia políticas ortodoxas, hacia políticas de ajuste. Entonces, bueno, creo que esta es la pelea y creo que de alguna manera entre todos tenemos que analizar muy finamente cuál es este cuadro, para lo cual quiero, y volviendo al origen, decir, realmente está muy bueno que Macri haya hecho este sincericidio y que veamos claramente la nitidez de la propuesta del Frente para la Victoria,
contrastada con la nueva derecha o la vieja derecha que está, digamos, en sus dos variantes, ¿no? Porque también quiero rescatar algo. Martín Redrado, economista de Massa, dijo ayer, o sea, porque son la devaluación y el ajuste, que había que ir a una ley de prescindibilidad. ¿Saben lo que es la ley de prescindibilidad? Que se puede echar a los empleados estatales, claro, a pesar de todas las leyes laborales. Esto es lo que ocurrió en la dictadura. Entonces, están revelando sus verdaderas propuestas. Claro. Vanoli, la última, respecto al conflicto con los holdout, con los fondos buitre, digamos, el año que viene, el gobierno que venga, ¿debería llegar a un acuerdo de la manera que sea o no? No, claramente la respuesta es que no. Mira, yo voy a decir lo mismo que dijimos desde el año pasado, cuando a partir de junio se suscitó este problema y convocamos a un cabildo abierto en la convocatoria económica y social por la Argentina. Yo creo que un gobierno tiene que siempre tener en cuenta el interés nacional y defender el interés nacional. Y en ese marco solamente comprometerse en una negociación a lo que se puede pagar, ¿no? Y esto que implica subordinar el pago de los compromisos externos, como se hizo, a las posibilidades de pago del país, y que esto no vaya en desmedro del crecimiento. Entonces, yo creo que un acuerdo es válido, ojalá se pueda llegar a un acuerdo, si es compatible con este proceso de crecimiento o de poder cumplir los pagos. Porque si no es preferible un no acuerdo, y creo que los argentinos también, si miramos la historia, vemos cómo nos fue cuando nos subordinamos al orden económico internacional, cuando prometíamos pagar lo que no se podía pagar, y cuando se intentó hacerlo tuvimos el déficit cero, el megacanje, el blindaje, o la crisis del 82 para ir a la deuda de Martínez de Oz, y cómo nos fue, por el contrario, cuando nos plantamos firmemente, desendeudamos al país, pudimos crecer. Entonces, bueno, creo que la experiencia ha sido muy ilustrativa. Veamos también cómo le va fuera del país, y no quiero hacer nombres, a aquellos países que se subordinan, al mercado financiero internacional, empiezan a ser cuestionados sus presidentes, pierden poder político, pierden el comando de las políticas económicas. Entonces, la centralidad del poder político y la centralidad de que se pueda decidir soberanamente las políticas es vital para poder tener viabilidad como país. Le agradecemos mucho, Vanoli, por habernos atendido, y lo dejamos para que continúe con el asado. Bueno, primero el desayuno, que lo tengo que retomar. Ya lo mandabas al asado. Claro, sí, es que tengo un hambre. Bueno, les mando un gran abrazo. Un abrazo grande. Alejandro Vanoli, titular del Banco Central de la República Argentina, pasó aquí por el fin de la metáfora.